Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, buenos días. Pues ahora sí, hoy se acaba la campaña electoral y se acaba también el tiempo para votar por correo. Si todavía no lo han hecho, tienen hasta las 2 de la tarde para ir a depositar su papeleta, si lo pidieron antes, en una oficina de correos. Rápido y sí, me lo han puesto fácil. Muy sencillo. Y la verdad que ha sido muy rápido, o sea, ha sido muy efectivo. Súper sencillo y súper rápido. La Junta Electoral Central ha aceptado a petición de la empresa pública de correos, ampliar el plazo para poder votar por adelantado hasta hoy, a esa hora, hasta las 2, porque todavía quedan personas censadas que no han podido ejercer su derecho al voto porque cambiaron la dirección. Así entramos pues en la cuenta atrás para las elecciones generales y lo hacemos además con mucho calor. Se esperan 40 grados de máxima en puntos del interior de la península, sobre todo en Murcia, en Extremadura, en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Gillian Ayala, buenos días. Hola Sastre, buenos días. Algunos ayuntamientos están repartiendo ventiladores, otros refuerzan los sistemas de ventilación e incluso en algunos municipios han tenido que buscar una localización, un lugar alternativo para poder votar. Adrián del Pozo. Y desde Sevilla a Aragón los métodos coinciden: frío, aire y agua. José Luis Sánchez, el alcalde de Sevilla. En algunos con ventiladores, en otros con pingüinos. Vamos a repartir agua en todos los colegios electorales de la ciudad de Sevilla. Lo mismo en Córdoba, todo por proteger la salud. José María Abellido, alcalde. Que haya personas que ese día tienen que trabajar por todos nosotros, que se vean perjudicados incluso en su salud. Con 40 grados beber agua es fundamental. Francisco Jiménez es delegado del gobierno en Murcia. Va a haber agua suministrada por los ayuntamientos o por la delegación del gobierno. ¿Y cuánta agua? Pues en Benidorm 12 litros por mesa y en Fuenlabrada 7.000 botellas. Aquí además van a tirar de tradición. Habrá más de 1.000 abanicos repartidos en los colegios electorales. Es Isidoro Ortega, concejal. En la Almunia de Doña Godina, en Aragón, solo tienen un colegio electoral que este año se muda. Está enfocado al sur y toda la tarde pega en los ventanales y hace un calor bastante fuerte dentro de las aulas. Entonces se planteó el hacerlo en el pabellón polideportivo, en el multiusos, que tenemos aire acondicionado. El que habla es el alcalde Noel Latorre. Elecciones en julio, va a hacer calor, sí, pero un poco menos que esta semana. La ola de calor ya está remitiendo en España, pero no en el resto de Europa, tampoco en Estados Unidos. Good evening. The record-setting heat wave we're experiencing across the south only intensifies. En Phoenix, cerca de la frontera con México, por ejemplo, han vuelto a batir su récord de calor. Llevan más de 2 semanas registrando máximos históricos. El último, 46 grados a la sombra. En Grecia, los bomberos están intentando controlar todavía una decena de incendios que siguen activos. Y aquí en España, la temperatura del mar ha marcado un nuevo récord histórico. La del Mediterráneo está 4 grados por encima de lo normal, según la EMET. Javier Gregory. Por primera vez desde que existen registros históricos en España, es decir, desde hace más de 80 años, la temperatura media de los mares que rodean nuestro país supera los 24,6 grados centígrados en julio. Pero además, en las aguas costeras del Mediterráneo se ha alcanzado ya incluso los 28 grados. Y estos son 4 grados por encima de lo normal, según los datos de AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Mientras tanto, tierra adentro, España lleva ya 157 días este año, unos 5 meses, con las temperaturas también por encima de la media registrada en las últimas 3 décadas del siglo XX, que se considera el periodo de referencia. Además, lo último, estas son las noticias de la madrugada. Acabamos de conocer un posible crimen machista en Málaga. Una mujer de 54 años ha muerto después de ingresar en el Hospital Regional de Málaga con un fuerte traumatismo en la cabeza. Su pareja ya ha sido detenido y la Guardia Civil mantiene la investigación abierta. Ya ha sido una noche de elecciones locales parciales en el Reino Unido. Estaba en juego sobre todo el escaño que dejó Boris Johnson. Ese al final lo retienen los conservadores, pero pierden 2. El de Somerton y Frome, una zona al suroeste de Inglaterra, y el de Selby y Einstein. Son unos resultados que acrecientan la crisis política en Reino Unido y que podrían comprometer la estabilidad parlamentaria del gobierno. Y el ministro de Defensa de Taiwán acaba de denunciar hace unos minutos que 19 aviones militares chinos han entrado en el espacio aéreo de Taiwán esta misma mañana. De momento, Pekín no se pronuncia. Así es como empieza el viernes. Es ya 21 de julio. Vamos a ir ordenando el relato a partir de la crónica política con esos últimos mítines que han dado los 4 principales candidatos. Todos se aprietan en este sprint final de la campaña para intentar convencer a los indecisos. Pido el voto para que gane la verdad y pierda la mentira. Pido el voto para el Partido Socialista a ganar el próximo 23 de julio. Pedro Sánchez termina su campaña insistiendo pues en las mentiras de Feijóo, al menos eso es lo que denuncia el candidato socialista, que ve posible una remontada. Y Núñez Feijóo recurre de nuevo a ETA, a Bildu, a los socios del gobierno para reprochar lo que considera también las mentiras de Pedro Sánchez. Porque Bildu y Esquerra ponen el precio y Sánchez
paga. Amigos, yo propongo un país en el que confiar, un gobierno en el que confiar y un presidente en el que confiar. Y si os miento, no solamente os pido que me echéis del gobierno, si os miento, os pido que me echéis del partido. Además, el candidato del PP ha entrado en el cuerpo a cuerpo con Yolanda Díaz, a la que acusa de maquillar los datos económicos. Decía Feijóo que la candidata de Sumar, esto es textual, de maquillaje sabe mucho. Díaz lo ha retado pues a debatir de economía y ha pedido el voto en Cataluña para evitar la política dura que dijo Abascal que iba a defender allí si entraba en el gobierno. No vamos a permitir que Vox con Feijóo incendie Cataluña. Salid a votar por una Cataluña mejor. Salid a votar diciendo que sí, que vamos a seguir avanzando en derechos. Precisamente Santiago Abascal desde Murcia dejaba este recado al Partido Popular. Con la vista puesta en el 23, pero sobre todo en el 24 de julio. Habéis sacrificado Murcia en el altar del señor Feijóo para colocar a Vox en una situación difícil. Supongo que desconociendo a Vox y desconociéndome a mí, pensando que íbamos a ceder a algún tipo de chantaje. Hoy es el último día en que los candidatos van a poder pedir el voto. Núñez Feijóo cerrará la campaña en Andalucía y en Galicia, donde la empezó hace 15 días. Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal darán sus últimos mítines en la capital, en Madrid. Y a todo esto ya conocemos la composición del nuevo gobierno de Extremadura. María Guardiola presidirá la Junta con un ejecutivo formado por 6 mujeres y por 3 hombres. Los consejeros van a tomar hoy posesión de sus cargos. José Emiliano Barrena, buenos días. Buenos días, lo van a hacer a las 12 del mediodía. Perfiles muy técnicos para las carteras del nuevo Ejecutivo Regional que suprime la Consejería de Igualdad, cuyas competencias las va a tener la presidencia de la Junta. Elimina Transición Ecológica, una de las señas de identidad del anterior gobierno de Guillermo Fernández Vara, o Cooperación al Desarrollo, que estará dentro de la Consejería de Presidencia. Un nuevo gobierno autonómico con mayoría de mujeres. María Guardiola, presidenta regional. Y la parte de igualdad, como ya anuncié en la investidura, dependerá directamente de mí. Habrá una persona que anunciaré cuando tengamos la estructura del gobierno aprobada, que es lo que tenemos que hacer, porque sería una pieza nueva a crear, un nuevo puesto, y les informaré cuanto antes se pueda de quién va a ser la persona encargada de liderar también esa área fundamental para este nuevo gobierno. Nuevo ejecutivo que tendrá a Vox dentro, con la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, cuya consejera será María del Camino Limia, persona que se hizo famosa por los mensajes contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón. En la Comunidad Valenciana, el nuevo consejero de Sanidad dice que va a hacer una auditoría de todo el sistema sanitario. Se llama Marciano Gómez. Conocido por ser el hacedor del modelo Alcira con Zaplana. Ahora no descarta volver al sistema de las privatizaciones, pero dice que habrá que estudiarlo antes. Mariola Lurido. En sus primeras declaraciones como nuevo consejero de la Sanidad Valenciana, Marciano Gómez no ha confirmado que seguirá adelante con el proceso de desprivatización de los hospitales iniciado por Ximo Puig, que estaba en su recta final. Sí deja claro que no se andará ni con sectarismos ni con principios ideológicos. Para empezar, hará una auditoría del sistema. Lo que vamos a hacer es una auditoría de todo el sistema sanitario público y cuando tengamos hecha la auditoría tomaremos la decisión. Sí que os digo que no me voy a precipitar, que no voy a andar con sectarismo ni con principios ideológicos. La vuelta de Marciano Gómez a la Generalitat, ahora como máximo responsable sanitario, ha generado gran preocupación en el PSOE. Recuerdan que fue en la época de Eduardo Zaplana el hacedor del llamado modelo Alcira, la privatización de 5 departamentos con la multinacional Ribera Salud al frente. Y por eso quiero anunciar que si soy presidente del gobierno voy a modificar la ley electoral para que no se puedan convocar elecciones generales en España durante los meses de julio y agosto. Porque eso no es razonable. Esta es una de las promesas de Feijóo si gana pasado mañana, prohibir que se celebren elecciones en verano. Lo que pasa es que esa medida roza la inconstitucionalidad, a decir al menos de los expertos con los que ha hablado Miguel Ángel Campos. Todos los expertos constitucionalistas consultados por la SER coinciden en calificar de ocurrencia o mero brindis al sol la propuesta del candidato del PP de prohibir por ley las elecciones en verano. Hay incluso quienes subrayan que se trata de una iniciativa claramente inconstitucional, y ello es debido a que es la Constitución, en su artículo 115, la que faculta exclusivamente al presidente del Gobierno para disolver las Cortes cuando considere. Una modificación de la ley orgánica del régimen electoral que prohibiera elecciones en verano conculcaría el derecho del presidente del Gobierno recogido en una norma de rango superior. Además, la propia Constitución señala que las elecciones deben convocarse obligatoriamente
entre 30 y 60 días tras la disolución de las Cortes, con lo que es imposible escapar al verano de concluir un mandato en junio. Para aprobar la propuesta de Feijóo habría que cambiar la Constitución y para ello son necesarios 3/5 de las Cortes. Andalucía sí prohibió en 1994 las elecciones en verano, pero la ley electoral local andaluza es específica y no afecta ni conculca aquí ningún derecho constitucional de la presidencia del gobierno o de la autonómica, apuntan los expertos, quienes añaden que España tiene problemas más graves que generar tanto revuelo legislativo por pasar un día de calor. Vamos ahora a Cataluña porque en el Centro de Esclerosis Múltiple de esa comunidad han descubierto que empezar un tratamiento antes de que pasen 6 meses desde la aparición de los síntomas reduce el riesgo de discapacidad. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Los investigadores de Vall d'Hebron y del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña han hecho un seguimiento de la evolución de la discapacidad de 580 pacientes y de las imágenes de resonancia magnética durante 11 años. Todos los pacientes tomaban algún fármaco para controlar el proceso inflamatorio característico de la patología, pero lo habían empezado en diferentes momentos. Se ha comprobado que las personas que habían empezado el tratamiento en los primeros 6 meses, desde el inicio de los síntomas, tenían la mitad de riesgo de sufrir discapacidad avanzada en comparación con los que la empezaron 16 meses más tarde. Los pacientes tratados de forma precoz presentaban más movilidad y fuerza en las extremidades, menos alteraciones del sueño, menos fatiga y ansiedad y una mejor función cognitiva. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser podcast. Tiempo para las historias desde nuestras emisoras los viernes desde Canarias. Agustín Padrón. Agustín, buenos días. Hola, buenos días. Y en Aragón, en Radio Zaragoza, nos escucha ya Pepe Las Marías. Pepe, buenas. Hola, buenos días. Voy a empezar contigo con esta historia de un vecino que está acusado de un muy curioso delito de hurto, porque hace unos días resulta que decidió llevarse una ambulancia del hospital de Teruel para regresar a su pueblo, Pepe. Sí, a su pueblo que está a 200 kilómetros del hospital. Su pueblo es Fuentespalda. El hombre tiene 44 años, había sido ingresado al sentirse mal tras una ingesta de pastillas antitabaco y cuando le dieron el alta, 24 horas después, pues cogió la ambulancia y se volvió a casa. Claro, cuando llegó a su casa, su mujer alucinaba. Se presenta aquí, viene y me dice que ya estoy aquí. Y digo, hombre, y cuando más me cierra la puerta, cuando me abro la puerta otra vez, digo, ¿pero qué hacer? Y digo, ¿y el chico de la ambulancia? Dice, no, en Teruel, que me lleva a la ambulancia, ¿sabes? Dice que estaba en estado de euforia, que estaba súper, ¿sabes? Súper nervioso y que no le cabía tanta energía. Y digo, ¿pero qué coño haces aquí? Y me viene con los papeles de dado de alta. Eso sí, fue él mismo quien dio el aviso a la Guardia Civil para confesar. Lo cuenta su propia mujer. No, la mujer dice que coño haces aquí, sí. Bueno, pues él ya... pero él avisa a la Guardia Civil, el hombre, para confesar lo ocurrido, dice a las autoridades dónde está la ambulancia. Eso sí, claro, ha sido procesado por un delito de hurto. Hombre, claro. de uso de vehículo. Ese momento en el que la mujer le ve llegar a casa y dice, bueno, pero ¿qué hace aquí esta ambulancia? No, ¿qué hace aquí? ¿Qué coño haces aquí? ¿Qué coño hace aquí la ambulancia, desde luego? Bueno, aunque historia también está en Tenerife, Agustín, dice que está entre los destinos favoritos para vivir, esto es muy de la época, para vivir un amor de verano. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, según un estudio que ha realizado una aplicación de citas, que dice la mitad de los españoles buscan romances de verano cuando viajan y sobre todo cuando viajan al extranjero. Pero solo la mitad, dice solo la mitad, ¿eh? Sí, dice el 55%. Pues ya sabes que esto, más, sí, con las encuestas de estos días no estamos muy finos. Pero bueno, Tenerife y también Barcelona, Baleares, San Sebastián y Santander son los 5 principales a nivel nacional, y a nivel internacional se incluye Lisboa, París y las Islas Griegas. Han descubierto, Pepe, los fósiles de un nuevo dinosaurio también en Teruel y le han puesto un nombre en homenaje a Luis Buñuel. Sí, la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel Dinópolis ha investigado sobre una nueva especie de dinosaurio ornitópodo, que son dinosaurios herbívoros con pies de 3 dedos, y le han puesto el nombre de Oblitosaurus buñueli, el lagarto olvidado de Buñuel, en honor al director de cine de Calanda y a su película Los Olvidados. Los fósiles de este Oblitosaurus proceden de las excavaciones que se llevan a cabo en Río Deva y se trata de un ornitópodo, como digo, con mayor tamaño del Jurásico de Europa, ya que la longitud podría alcanzar los 7 metros. Como lo pilla el de Fuentespalda, se lo lleva en la ambulancia. Y han encontrado el caracol gigante africano, hablando de hallazgos, hasta en 3 zonas de Tenerife, Agustín. Sí, es una especie invasora en el archipiélago y puede ser incluso peligrosa para la salud, ya que puede transmitir una forma de meningitis, además de ser dañina para la agricultura, también para el ecosistema. Este va más lento que la ambulancia también.
pero es grande, porque puede alcanzar 30 centímetros de largo el caracol. Este tipo de caracol gigante africano que, ya digo, se ha localizado en 3 puntos de Tenerife. De amores de verano, de fósiles y sobre todo de ambulancias, las historias de las emisoras de hoy. Agustín, Pepe, que tengáis un feliz fin de semana. Igualmente. Adiós. Se ha hablado mucho estos días del voto por correo, de las sospechas interesadas también al proceso. Bueno, de eso va la recomendación cultural que nos va a hacer esta mañana Pepa Blanes. Es una película sobre las teorías de la conspiración que existen, en este caso en Estados Unidos, con el voto telemático a raíz de un recuento histórico. Esto de poner en sospecha el voto por correo y el recuento electoral no es nuevo. En Estados Unidos nos llevan años de ventaja. Por eso les proponemos hoy que vean un telefilm que tiene mucho de interés estos días. Se titula, en un alarde de originalidad, El recuento. ¿Vamos a ganar, señor Ginsberg? Mañana por la mañana, todas las manchas de Bill Clinton habrán sido lavadas. Y el honor y la dignidad por fin serán restablecidos en la Casa Blanca. Protagonizada por Kevin Spacey y Laura Dern, la pueden ver en HBO y retrata cómo fue el recuento en el estado de Florida tras las elecciones presidenciales del año 2000, las que ganó George W. Bush, el hijo, el de la guerra de Irak, frente a Al Gore, el del cambio climático. Un asunto que acabó en el Tribunal Supremo, que acabó dándole la victoria al candidato republicano, por un puñado de votos que no fueron válidos porque las papeletas estaban perforadas, un término que quedaría para siempre en la historia de la política americana. La papeleta fue diseñada por una demócrata y aprobada debidamente por los demócratas en Palm Beach. No tienen defensa. Ganó 3 premios Emmy y es que El recuento es una astuta e interesante crónica de una época muy conflictiva en la política americana que después volvería a resurgir con ese asalto al Congreso de hace unos años. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena Ser. La radio.